Hola amigos chatarreros, guerreros de todo el mundo, de Argentina que me siguen. La verdad que hoy tenía pensado hacer otro tipo de video más elaborado, pero problemas de falta de insumos me hicieron modificar los planes y les voy a hablar de la chapa diamantada. Todos habrán visto en algunos portones, puertas, que se hace este pequeño diamantado, plegadito, que tiene sus ventajas. Como primera medida, acá tengo dos chapas iguales cortadas finas para que ustedes vean cómo se hace. Lamentablemente esto de forma casera es muy difícil de hacer prolijo, o sea, esto es necesario una plegadora. El que tiene la plegadora lo que va a hacer es, ni siquiera lo van a marcar porque ya saben que se plega de vértice a vértice, pero bueno, yo lo voy a marcar para que ustedes lo sepan. Lo que hace, se marca los vértices así, en diagonal, ¿no es cierto? Y ahora les voy a mostrar en escala, en la plegadora chiquitita que yo tengo, cómo se hace. Les vuelvo a repetir, esto lamentablemente hay que tener una plegadora grande porque los portones generalmente son de paño grande, no son chiquititos. Yo nada más quiero mostrarles cómo se hace y qué ventajas van a tener y después cómo lo van a poder soldar también en un caño usando una chapa de calibre fino, un espesor muy fino, más fino para abaratar, y les voy a mostrar cómo son los pasos. Cuando ustedes ya tienen marcado, como yo lo hice en esta plegadorita casera que es de 50 centímetros nada más, les voy a mostrar cómo es el sistema. Lo ponen en la hoja de la cuchilla de la plegadora, en el vértice, y le dan un toquecito. Queda de esta manera. Después cruzan totalmente y en la otra diagonal le dan apenas un toquecito. Y ahí tenemos el resultado. Ahora pasamos a la mesa y les hablo de los beneficios que van a obtener haciendo este tipo de trabajito. Ahí ya tenemos entonces, vieron, el diamantado un poquito les va a curvar un poquito, esto tienen que enderezarlo un poquito, pero lo que van a lograr es mucho más resistencia. Fíjense, chapa del mismo calibre. Entonces nosotros, aparte de la estética que queda muy lindo, vamos a lograr mayor resistencia, mucho más resistencia. Podemos usar una chapa de calibre 20 que no va a quedar, vieron que los portones por ahí quedan haciendo ruido, quedan flojas. Bueno, de esta manera ustedes van a tener un muy buen refuerzo. Ahora pasamos a otro truquito, otro secreto: cómo soldamos la chapa fina en el marco. Ustedes el marco van a hacer así, ¿cierto? Un caño. Yo lo que hago es suelto un ángulo ahí en ese borde, queda de esta manera, ¿no? Entonces la chapa va a ir acá. Bien, ¿me siguen hasta ahí? ¿Qué pasa? Si la chapa es muy fina, nosotros nos va a costar soldar acá. Entonces la solución que yo encontré es poner desde atrás una planchuela de medio, prensarla de media, una planchuela de media, prensarla con prensas y ahí soldar sobre la planchuela, de manera que va a quedar la chapa en un sándwich y va a quedar bien apretada, va a quedar derechita. Si tienen la precaución de apretar y soldar bien cada punto, van a poder soldar porque la planchuela es gruesa y la chapa va a quedar bien puesta. Si quieren tomarse más trabajo, pueden hacer con remaches pop o remaches de hierro. Agujerean las dos juntas y le hacen un sándwich, va a quedar espectacular. Pero, como yo siempre digo, la parte más práctica es de esta manera, apoyándolo en el ángulo, que no precisa ser tampoco mucho más grande que esto, de 5,16, una cosa así, y un sándwich atrás. Esto nos va a permitir usar chapas de calibre fino y no tener problemas para soldar. Básicamente es eso, la chapa diamantada. Les vuelvo a repetir, no se puede hacer con una plegadora, o sea, a mano es muy difícil, hay que tener una plegadora grande, por lo menos 2 metros, porque los paños de las chapas son grandes, pero quería decirles las ventajas y cómo se hace. Por ahí he visto un video que lo marcan y lo doblan a mano, pero bueno, no es aconsejable. Como lo vi en un video, lo marcan con la moladora, le afinan la chapa y después lo doblan, pero bueno, queda la chapa ya un poco debilitada. No creo que, no lo recomendaría.
Listo amigos, este es un pequeño video breve para que tengan una noción de cómo es el tema de la chapa diamantada. Y bueno, estoy preparando un proyecto más ambicioso que hoy no lo pudimos realizar por falta de insumos. Así que nos vemos la próxima, espero les guste. Cualquier consulta me dice.